Bueno, bienvenidas a todas y todos. Nuevamente damos comienzo a la cuarta sesión de conversaciones sobre el proceso constituyente que forma parte del proyecto La Constitución de la Confianza. Este proyecto, que es la continuación de tu Constitución y nuestra Constitución, busca ser un mecanismo de participación ciudadana cuyo objeto es recuperar la confianza en las instituciones de parte de la ciudadanía, aprovechando el proceso constituyente, especialmente en lo que dice relación con las instituciones políticas. Para esta sesión, para esta conversación, contamos con la presencia del profesor Salvador Millaleo Hernández. El profesor Millaleo es abogado de la Universidad de Chile y doctor en sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Él ha sido profesor de teoría del derecho y teoría sociológica en las universidades Diego Portales, Alberto Hurtado, Andrés Bello, y desde 2011 el profesor, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde también ha participado, digamos, en la dirección de distintos centros. Entre sus muchas participaciones también en el espacio público, que ha sido bien activo, ha sido integrante de la Comisión de Evaluación del Sistema de Evaluación Ambiental y miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente chileno, y actualmente es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Millaleo. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, un placer estar con ustedes, así que agradezco mucho la invitación a participar. Excelente. Bueno, quería empezar, digamos, es una pregunta que va a sonar general, pero de la perspectiva suya como académico y experto en derecho público, la relevancia de tener una nueva constitución en Chile. Primero, nuestro país tiene una crisis política de las instituciones que se ha venido arrastrando, se ha venido alargando por bastante tiempo, y que a propósito del estallido social a partir de octubre de 2019 se reveló en toda su dimensión. Entonces, nuestra institucionalidad no responde a una serie de demandas, o no está siendo capaz de responder a una serie de demandas ciudadanas, y ello motiva, digamos, que los diversos actores políticos por fin pudieron converger en una línea que muchos habían trazado antes, pero que no había reunido el suficiente apoyo entre la sociedad. Pero a propósito del estallido, ya logró decantarse el inicio de un proceso constituyente. Entonces, el proceso constituyente está destinado a renovar la institucionalidad política del país, a replantear las pautas de legitimidad del sistema político en su conjunto y resolver una serie de demandas que no encontraban en estas últimas décadas, y a veces hace más tiempo, tratándose de algunas demandas, una salida, una expresión que permitiera resolver problemas públicos importantes. Entonces, la nueva constitución fue una respuesta institucional que la sociedad dio dentro de una democracia para profundizar, para mejorar la democracia y así resolver estas dificultades. Eso es bien interesante, esa dimensión de renovar o cambiar una institucionalidad que era incapaz de canalizar, ¿no? Que una institucionalidad política que funcionaba un poco en paralelo a lo que estaba sucediendo, por decirlo, en la sociedad misma. ¿Por qué piensa usted que una nueva constitución, es decir, un texto que sin perjuicio que tiene una dimensión política muy relevante, es un texto jurídico, es un texto, digamos, que establece institucionalidad? ¿Por qué podría, desde su perspectiva, esa nueva institucionalidad ser alternativa para justamente solucionar esos problemas que otras instituciones, digamos, no podían? Bueno, precisamente porque la Constitución chilena tiene, la vigente, digamos, que es la de la dictadura, tenía la virtud de ser eficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Que establecía un conjunto de instituciones que funcionaban dentro de una cierta lógica. Y sin embargo, esa lógica institucional que funcionaba, que plasmaba las instituciones, estaba generando un creciente desacoplamiento respecto de importantes demandas sociales. Los mejores ejemplos son las movilizaciones sociales estudiantiles por el derecho a la educación en las últimas 2 décadas, que planteaban una demanda de una educación pública
que la lógica institucional de esta constitución, que es eficaz, no permitía, digamos. Si la constitución hubiera sido ineficaz y las instituciones públicas hubieran podido obrar más allá de la constitución, hubieran podido resolver este asunto, pero esta constitución tiene la curiosidad de ser eficaz. Entonces, se funcionaba, como algunos constitucionalistas han dicho, como un cerrojo a varias soluciones. Y eso solo por enumerar el tema de la educación. También está el tema de las pensiones, que está muy vinculado al estallido social, que fue una de las prioridades de lo que se ha medido, lo que se ha estudiado, de la gente que participó en las movilizaciones de octubre de 2019, las pensiones, digamos, la evidencia que el sistema de pensiones que se tenía no podía responder, digamos, a la expectativa de la población también ha sido importante. Por cierto, los temas de salud, pero no solo esos temas, hay una serie de otros temas que también requerían ajuste, pero bueno, quizás no motivaban movilizaciones o confrontaciones entre la sociedad civil y las instituciones tan fuertes, pero que están causando problemas crecientes. El caso el endémico centralismo del Estado chileno, su tendencia a acumular poder centralmente, la falta de instrumentos apropiados para regular la economía por parte del Estado y sobre todo por tener un sistema eficaz de protección de la naturaleza. Entonces va acrecentando en la medida que se va tomando conciencia en Chile también de la crisis climática. Y como les dije, estos son conflictos de las últimas décadas, pero hay males crónicos del sistema político chileno que se han incrementado en las últimas décadas, pero que vienen mucho más atrás, que es precisamente la relación entre el pueblo originario y el Estado, donde este es uno de los estados que está más apegado a su estructura y en las ideas que fundamentan esa estructura al siglo XIX, y no tiene una relación fácil con la diversidad étnico-nacional que presenta el país, a diferencia del camino que han ido construyendo otros estados en la misma región que tuvieron lógicas parecidas de colonización, como todos los países de América Latina o de las Américas en general, pero que han ido implementando otros caminos distintos, más de colaboración y reconocimiento con los pueblos originarios. El Estado de Chile ha fallado en eso y está muy todavía apegado al siglo XIX en sus ideas e instituciones. Entonces, esta acumulación de conflictos simplemente generó una catarsis y también una catálisis en el sentido de que las expresiones del estallido social encontraron un canal que está cristalizando eso, que es el proceso constituyente. Y ahí, claro, es bien impresionante la cantidad, digamos, como de espacios, de ámbitos donde la Constitución repercutía, ¿no? Para impedir, para mantener o para, digamos, invisibilizar ciertas situaciones. Eh, y eso presenta también una dificultad inherente, digamos, a este tipo de debates, es qué es aquello que vamos a incorporar, por decirlo, en la Constitución, o sea, qué es aquello que queremos evitar a futuro, dejar abierto a futuro, y qué queremos aquello que consideramos en términos, no sé, de diseño institucional, si se quiere, como fundamental que sea reconocido en la Constitución. Ahí hay una tensión compleja o un equilibrio más bien entre posibilitar y solucionar y hacerse cargo de muchos de estos déficits y al mismo tiempo escribir un texto o dejar un texto que tenga el carácter flexible y dinámico para ir adaptándose, que las generaciones futuras también lo hagan propio. ¿Cómo ve usted ese equilibrio, digamos, entre reconocer en la Constitución, en su dimensión política, situación X, Y o Z, versus, digamos, lo más recomendable o no en términos de diseño institucional? Yo sé que esta es una pregunta donde es bien abierta y es compleja, pero me gustaría, digamos, saber qué piensa sobre eso, como que juega con las dos dimensiones, entre el texto constitucional mismo, jurídico mismo, y la dimensión política, ¿no? Bueno, hay que tener presente una cosa, que las constituciones nunca lo resuelven todo, sino que la tarea principal es que entreguen herramientas al sistema político que les permita resolver en el presente o en el futuro
muchos problemas son de gran envergadura y solo admiten un tratamiento gradual por su propia naturaleza. Entonces, la idea es que la Constitución entregue herramientas al sistema político para resolver demandas que la sociedad plantea, para canalizarlas, para que, digamos, los patrones de legitimidad en que se asienta la comunidad política no sufran a partir de los problemas públicos que tenemos, y la comunidad política pueda crear bienes públicos en que todos podamos participar. Entonces, claro, la Constitución tiene que orientarse por patrones de legitimidad, por exigencias que son muy fuertes ahora. El feminismo plantea un desafío en el sentido que no puede ser una Constitución que asuma los supuestos masculinos así como sí, tiene que ser una Constitución feminista, y por algo la convención está integrada en paridad por mujeres. Entonces, eso es un desafío cultural. Por cierto, el de los pueblos originarios, o sea, la idea de la plurinacionalidad rompiendo con la tradición unitaria del Estado, sobre todo con el proyecto elitario de construir una sociedad política a semejanza de Europa, que fue propio del siglo XIX, pero se mantuvo en sus instituciones, tiene que dar paso a una sociedad democrática donde la pluralidad nacional es algo que es armónico con la existencia de una misma comunidad estatal. Entonces, son cuestiones que tienen que encontrar cabida, pero por otra parte, más allá de las manifestaciones de las demandas de inclusión real y simbólica, tenemos que generar poderes, es decir, mecanismos que permitan resolver los problemas de inclusión y resolver problemas de funcionamiento del Estado en estas condiciones. Entonces, la verdad, más que una constitución que contenga muchos derechos, que es la típica tentación, yo creo que se está generando digamos, un círculo virtuoso, yo lo que puedo ver en la convención, de avanzar a una constitución de poderes, de empoderamiento. Es decir, que se generen los poderes necesarios para que el juego político en el futuro vaya resolviendo problemas, y no tanto el tema de un detalle de derechos. Yo creo que esto es lo que de hecho lo conversaba hoy día con un convencional, con Patricio Fernández. Creo que la convención está llegando a una segunda etapa que tiene de dulce y de grasa. Lo dulce es que ha estado logrando generar un reglamento en poco tiempo para regular el resto del trabajo de la convención, y bueno, de agraz todos estos conflictos que hemos visto en la lista del pueblo, sobre todo, sí. No solo ellos, pero hay un cierto cuestionamiento, una suerte de desilusión, pero no total, sino precisamente con los sectores que habían hecho más reivindicaciones simbólicas en la primera etapa de la convención, que tiene que ver con la instalación, con este nuevo lenguaje político. Entonces, es como estamos pasando una etapa de efervescencia a una etapa de trabajo más duro en la convención. Esa sería como la conclusión. Exacto. Entonces, ahora viene el trabajo así fino, el trabajo grueso también, es decir, el trabajo propiamente tal, más que de actores que antes no habían estado en el debate político. Entonces, yo creo que el camino de la convención va a ir por ese lado. Empoderamiento, crear y rearticular la geometría o geografía de los poderes, y el tema de extenderse en demanda, de reconocimiento, creo que va a ir cediendo paso a esta lógica de cómo sembrar las semillas de un juego político mejor para el futuro. Yo, esta idea de constitución como empoderamiento la encuentro súper interesante, sobre todo porque pone el énfasis en una cierta horizontalidad, al menos entre distintas formas de poderes, ¿no? de ejercer el poder, del poder político, por cierto, y esto, como usted dice, rompe con esa noción decimonónica de el Estado unitario y centralizado. ¿Cómo ve la posibilidad? Porque la Constitución entonces va a establecer este juego, debiese, digamos, en el mejor de los eventos, establecer una multiplicidad de poderes, ¿no? Poderes por descentralización, por romper con la noción de Estado-nación del siglo XIX, reconocimiento
autonomía y plurinacionalidad en la relación con los pueblos originarios. Y entonces el desafío ahí es, como quien dice, procedimental en adelante. Es en el fondo el desarrollo que va a dar pie, ¿no? La Constitución como mecanismo de interacción de las distintas formas de ejercer ese poder. ¿Qué riesgos pudiese, peligros, distorsiones que pudiesen, digamos, pervertir o dificultar el ejercicio de de esos nuevos poderes en la Constitución, digamos? ¿Cómo conciliar un poco esto? Yo sé que nuevamente la pregunta es grande, pero es como el día después de la Constitución, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, y yo escucho. Ya, disculpe, creo que creo que me desconecté yo, o sea que puede que la conexión haya estado eh, intermitente. Mis disculpas por eso, pero volvimos Ujú. a grabar ahora. Ya. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ajá, repito, no, que en el fondo, volviendo sobre la idea que decía usted de constitución como empoderamiento, ¿no? Como recuperar esa dimensión, o sea, no recuperar, constituir, digamos, una nueva forma de relacionarse con el poder político, donde van a interactuar, digamos, distintas formas de ejercer ese poder político, distintas autonomías, no solo, digamos, del poder político en la descentralización, sino también en la interacción con los pueblos originarios, por cierto. Mi pregunta era como el día después de la Constitución, por decirlo, qué riesgos, qué preocupaciones, qué distorsiones eventuales podrían, digamos, perjudicar justamente por esa dimensión más procedimental, más de política normal, ¿no? Bueno, una cosa que uno puede observar en América Latina y la misma historia constitucional de Chile, que uno de los riesgos más importantes son las constituciones que se demoran o que no son implementadas. Es decir, que las constituciones permanezcan por un tiempo, por largo tiempo, o de manera permanente, al menos en parte como ideas, como una matriz de ideas, pero que no disciplina, no le impone una impronta a las políticas públicas, a la política cotidiana, digamos, a la política de los poderes constituidos. Ujú. Entonces, ese es un riesgo, siempre ha sido un riesgo, en el sentido que mientras más transformadora una constitución, también tiene más dificultades para eh, hacerse cargo, para que la política se hace cargo de lo que significa esa transformación. Entonces, ese es un riesgo importante. Bueno, algunos dirían que se borre con el codo lo que se escribe con la mano. Claro que sí. Eh, entonces, eso no va a ser fácil, no cambiar en base a conceptos constitucionales lo que es la lógica, ha sido la lógica de los poderes constituidos, no va a ser fácil. Va a haber además resistencia. O sea, como se dice en ciencias políticas, a veces hay resistencia por la puerta trasera. Entonces, sectores que no estaban de acuerdo con el cambio constitucional, pero no tenían suficiente fuerza para oponerse al cambio constitucional, pueden enquistarse en ciertas instituciones y provocar una sincronía, es decir, instituciones que cueste más cambiar. En fin, y luego hay conflictos muy graves que va a ser difícil, incluso con nuevas herramientas constitucionales, enfrentarlos y canalizarlos. El mismo conflicto mapuche, entre el Estado y el pueblo mapuche, se ha agudizado bastante y no va a ser fácil. Entonces, con transformaciones institucionales que no va a ser de la noche a la mañana, que se genera una nueva convivencia. Exacto. De la misma manera, si se establece una mayor capacidad de control de parte del Estado sobre la economía, los poderes económicos en Chile son muy fuertes. Entonces, disciplinar a esos poderes que se muevan en un nuevo contexto no va a ser tampoco nada sencillo. Los desafíos son muy grandes. Creo que para una constitución transformadora, que creo que va a ser el sino de la constitución chilena, la implementación va a ser un arte tanto más complicado que la elaboración. Que la elaboración puede resultar hasta mucho más sencilla
de lo que va a resultar después adaptarle. Pensemos que la Constitución del 80 fue transformadora, o sea, establece una ideología neoliberal, transformó el país y costó en dictadura una implementación que fue de más de 10 años, por lo menos. Ah, qué interesante eso, claro, digamos, Y, siguen estando las mismas y personas. entonces, ¿qué va a pasar con una constitución transformadora en democracia? ¿Cuánto nos vamos a demorar en poderla implementar cabalmente? Por lo menos 10 años, yo digo fácilmente. Y eso, claro, justamente, digamos, como hacia dónde quería ir, porque esto pone una tensión adicional, aparte de lo que es la pregunta de este proyecto, ¿no? Lo que usted decía al principio era que se produjo un desacoplamiento que en términos, digamos, como de intersubjetividad genera desconfianza en las instituciones, digamos, está en su punto más bajo histórico, no hay institución, digamos, como que se salve. Y el día después de la Constitución Chile es más o menos igual, por decirlo, ¿no? O sea, descontado el símbolo mismo, la correlación de fuerza, la distribución inequitativa, la desigualdad, etcétera, va a seguir exactamente igual, y va a seguir exactamente igual por un tiempo, como usted decía, ¿no? Entonces, ahí el riesgo entre el fortalecer la desconfianza con la defraudación adicional, por decirlo, que no ver en el día después un cambio inmediato. Estoy, digamos, dramatizando la imagen, pero ¿cómo ve ese paso de una vez dictada la Constitución y que usted decía que va a ser extremadamente difícil en justamente aplicarle y que va a tomar mucho tiempo, una década? Y el desafío del llamar a confiar en las instituciones, ¿no? Porque esta es una constitución que quiere empoderar, que quiere distribuir poder, es decir, que llama a ejercerlo institucionalmente, digamos, ahí donde no antes no lo hacía, y va a tomar mucho tiempo. ¿Cómo enfrentar un poco eso ahí, ese, esa distancia? Creo que va a depender mucho de los sujetos que se están reconstruyendo ahora, los sujetos políticos. Entonces, claro, el país va a seguir igual, pero no es tan igual. O sea, hay una transformación cultural y una transformación política. Los viejos actores políticos que sostenían la transición se están derrumbando electoralmente, políticamente, más rápido unos que otros. Y hay un cambio cultural, sin duda. Ahora, cómo eso se va encarnando, nuevos sujetos, y cómo estos nuevos sujetos puedan generar un sistema de gobernanza que se apropie de la nueva constitución y que le dé vida, esto no va a ser automático y también puede fallar, no, tampoco tiene que por qué ser exitoso. El éxito no está garantizado en la fase de implementación. Sin duda, yo creo que en Chile tiene buenas condiciones en el sentido de que bueno, la corrupción del sistema político no es tan pequeña como se decía hace 10 años atrás, por cierto, pero yo creo que todavía no tiene ese nivel de ser crónica, sin que por eso haya que despreciarla, ¿no? Entonces, ahí la capacidad de acción política, no toda acción política está corrompida en Chile, entonces eso es importante. Es importante también que no tenemos grandes caudillos, no somos ni siquiera en esta época tan convulsa, con tanta liquidez como les gusta llamar, usando ese concepto de Bauman a la política, y con los males del populismo, nosotros no tenemos grandes caudillos en nuestro país como existen en otras partes. No, tenemos políticos, todos los políticos son menores, es decir, tienen algún liderazgo, pero liderazgo que solo pueden ejercerlo cooperativamente dentro de proyectos políticos. Entonces, incluso con los desprestigiados que están los partidos, no vemos una tendencia personalista en la política chilena. Entonces, eso es un buen síntoma, en el sentido que llama a actores colectivos. Aunque estos actores colectivos no pueden ser los mismos, sino que están reconstruyendo. Entonces, yo creo que depende mucho cómo la sociedad se apropie de la nueva constitución. Si logra constituir nuevos movimientos sociales, un sistema de gobernanza, y si eso puede tener algún grado de estabilidad, aunque, claro, no va a ser la misma que lo que estábamos acostumbrados hace 20 años atrás, pero dependerá mucho de eso, de cómo, sobre todo los sectores que son pueden ser beneficiarios de esta redistribución del poder, lo pueden encarnar, lo pueden asumir. Por cierto.
Entonces, eso yo creo que van a ser tiempos muy interesantes los días posteriores a la Constitución. Pues Exacto. pueden ser mucho más interesantes que estos días de elaboración constitucional. Totalmente. Y ahí, eh, ¿qué es lo que le preocupa o qué riesgos pudiese ver en el proceso mismo? Ahora que, como decía al principio usted, que se va a iniciar lo que es un poco la discusión más eh, eh, más de detalle, más árida en algún sentido, porque no es solo hablar, digamos, de los derechos. De hecho, uno diría que parte de las cuestiones más importantes es justamente la distribución de poder por vías de mecanismos procedimentales de ejercicio de ese poder, ¿no? Y ahí empieza un poco la discusión más árida, más técnica, entre comillas, por decirlo. ¿Qué riesgos le ve a esta segunda etapa que usted decía que se iniciaba? ¿O qué le preocupa como cuota, digamos, como de escepticismo? O lo que hay que poner, digamos, particular atención. Lo pregunto no solo con el proceso constituyente en sí, sino además con el hecho de que todavía está la pandemia, todavía, o sea, hay todavía una crisis económica, el próximo gobierno no solo tiene que aplicar la Constitución, sino tener que enfrentar una serie de otras dificultades, por decirlo, exógenas, que lo hacen especialmente como vulnerable. Eh, eh, ¿Cómo ve qué cuestiones que hay que estar muy atentos en esta etapa que empieza ahora, sobre especialmente post reglamento, a los que hay que tenerle mucha atención, mucho cuidado para proteger, digamos, el éxito de la convención? Bueno, yo diría la coherencia de los distintos esfuerzos, porque hay distintos grupos con distintas visiones que van a tener que conversar y generar esta geografía o nueva geometría institucional, eh, precaviendo la coherencia, es decir, eh, que estos nuevos poderes tengan sustento, que se relacionen bien, o sea, que piensen, tengan una mirada de conjunto, no una mirada fragmentaria. Entonces, la mirada de fragmento es un riesgo, que cada uno persiga ciertas cosas y que se olvide de que esto tiene que integrarse en un conjunto. Eso es complejo, porque, por ejemplo, es muy fácil en la experiencia latinoamericana caer en organismos, crear nuevos órganos, pero que no tengan poder, no Mm, tengan presupuesto, no tengan capacidad para hacer cosas. Si uno piensa, por ejemplo, lo que pasa ahora con los gobiernos regionales, o sea, que total. son figuras de descentralización, pero que son en muchos sentidos de papel, o sea, Sí. simbólicas. Entonces, pensar en eso, cómo crear un sistema donde estos nuevos poderes que se quieren crear tengan eficacia y además sea armónico, que haya una lógica, un juego político, que una circulación de la vida política que fluya. Eso me parece un riesgo muy importante. Mm, Eh, el otro riesgo es bueno, claro, que, que se planteen soluciones a problemas, pero que las instituciones no tengan las capacidades y competencias para resolverlo. Entonces, que se planteen desafíos muy altos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los derechos sociales, qué expectativas se van a cargar a los derechos sociales y qué eficacia puede tener el sistema de garantía de esos derechos para exacto. satisfacer esa garantía. Entonces, ¿cómo van a moderar esas expectativas? ¿Cómo las van a aterrizar? También eso es un riesgo importante. Y luego el otro riesgo es mantener, o sea, la convención es un punto neurálgico, pero es un punto neurálgico, un proceso que está ocurriendo en el país. Entonces, un riesgo también es que la convención o digamos algunos o la mayoría de los convencionales se piensa a sí mismo como un nuevo congreso y empiezan a concentrarse en las discusiones entre sí y Mm, olvidarse de las discusiones con el resto de la sociedad. Entonces, todo este desafío, un proceso participativo, en fin, es algo que se ha manifestado en esta primera etapa, pero está pendiente el tema de los recursos, que no alcanzan para generar participación. Un proceso participativo me parece clave para que la Constitución siempre esté
dialogando con el resto de la sociedad, si no sea un congreso pequeño. Entonces, eso me parece otro, digamos, para mencionar los que me parecen como los más importantes ahora. Perfecto. Yo, para terminar y no darle más tiempo, yo quería un poco preguntarle sobre, y es un tema que usted ha trabajado harto, la relación entre cohesión, digamos, la posibilidad de cohesión social, esto es, digamos, al menos en la dimensión de construir este espacio de valores, principios compartidos, y al mismo tiempo el reconocimiento de la pluralidad de no solo dentro de la sociedad chilena, sino también en entendernos como una plurinacionalidad, esta multiplicidad de naciones dentro. ¿Cómo eh, 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 ahí equilibrar esa, no sé si equilibrar, porque equilibrar significa que están, digamos, en direcciones opuestas, pero cómo conjugar lo que a primera, digamos, vista pareciese ser, digamos, elementos que están en cierta tensión, ¿no? Como el dar rienda a la pluralidad y al reconocimiento de esa pluralidad y al mismo tiempo el generar espacios compartidos de interacción que vinculen y generen ámbitos de, digamos, de solidaridad y de lealtad del tipo, digamos, como novedosos, obviamente, del siglo XXI en adelante, ¿no? Eh, eh, la noción de nacionalidad va a estar en entredicho y para muchos sectores, estoy pensando, digamos, en la derecha más nacionalista, esto es, eh, eh, lo ven con mucha amenaza, ¿no? Eh, ¿Cómo jugar ahí esta como noción de patriotismo constituyente o constitucional, que es una cuestión que se utiliza, digamos, como que se reflexiona harto, y al mismo tiempo espacios de autonomía cada vez más, digamos, soberanas, ¿no? Bajo un mismo, digamos, techo. Bueno, el desafío es avanzar de esta cohesión, digamos, una idea muy vieja, pero me parece muy vigente para el caso chileno, esta cohesión por similitud a la cohesión por diversidad. Es una idea de Durkheim, en fin, pero donde, claro, creemos que para estar unidos tenemos que parecernos, Claro. tenemos que parecernos a algo, tenemos que tener un solo modelo, a la idea de que no necesitamos para estar unidos ser parecidos, sino más bien que cada uno tenga el espacio legítimo para desarrollar su propio plan de vida individual y colectivo. Entonces, pasar de una cosa a otra, yo creo que es un desafío tremendo en nuestra sociedad que ha logrado en ciertos planos económicos, a lo mejor crear oportunidades, pero no para todos, y luego hay un conjunto de otros planos donde no tienen, donde esas oportunidades no existen o son todavía más desequilibradas de lo que es, de lo que pueden ser en materia económica también. Entonces, la cohesión por diversidad, la cohesión por diversificación, la idea de que lo que nos reúne es la democracia y no necesitamos nada más que nos reúna. No necesitamos ni parecernos, ni creer lo mismo, ni tener la misma religión, y menos necesitamos los mismos símbolos que parecieron, por lo menos a la élite le parecieron adecuados, y funcionó en Chile en cierto sentido en el siglo XIX, que son símbolos de una sociedad agraria, de una sociedad concentrada en el Valle Central, de una sociedad que miraba a Europa, que despreciaba a los pueblos indígenas, que se basaba en esta división entre civilización y barbarie. Todas estas ideas del siglo XIX ya no hacen sentido y necesitamos, por lo tanto, una cohesión que no se base en eso, sino que sea una cohesión que se sintonice con la nueva posición de las mujeres, que se sintonice con la importancia de los territorios, con la ausencia de centralismo y con la pluralidad de naciones. En definitiva, que la riqueza está en la diversidad. Entonces, es complicado eso porque no tenemos grupos sociales, como tú decías, que arrancan su identidad y que han construido su identidad política en base a esos conceptos, de los conceptos que están anclados en el siglo XIX y que ahora están desafiados por todos los procesos culturales y sociales que hemos vivido. Pero digamos, yo creo que la confianza
se reconstruye por la confianza, es como la fe, es la fe secular. Para tener fe hay que tener fe primero. O sea, para tener confianza hay que confiar en la democracia. Es la única posibilidad. O sea, no existen sucedáneos para la democracia. No, digamos, o sea, hay malos sucedáneos, pero no hay equivalentes funcionales. En la democracia, la única que puede producir confianza, la única confianza que puede producir la democracia es cuando la confianza se basa en la diversidad, en aceptar al otro como un legítimo otro. Los sucedáneos, digamos, las malas copias de la democracia son el autoritarismo, son la monoculturalidad, la mononacionalidad, la dominación de un grupo por otro, de un sexo por otro, y eso, digamos, es algo que yo creo que por lo menos en Chile no estamos dispuestos a asumir. Yo creo que nuestro gran triunfo con el proceso constituyente es que a todos los problemas que tenemos, nosotros estamos ofreciendo y estamos confiando como solución con tener más democracia todavía antes que tener menos. Y esa yo creo que es la base de la futura confianza. Y ahí como experiencias comparadas que considere como interesantes de revisar o que en su opinión han sido relativamente exitosas o que van en direcciones correctas desde esta perspectiva. Bueno, hay tantas cosas. A mí me interesa mucho Canadá, por ejemplo, una sociedad colonial que ha tenido cuestiones tan terribles como las que vimos de estas escuelas residenciales, donde hay un genocidio, puede reformularse y plantear una convivencia más equilibrada con las naciones, las primeras naciones, como les llaman allá. Por cierto, otros casos del mundo que tienen sistemas políticos que gozan de confianza, como el caso de Nueva Zelanda, en fin, es muy interesante. O digamos como países donde los parlamentos son mucho más importantes, como los sistemas europeos, pensando en Alemania, pueden proporcionar liderazgos que tienen, aún con países que han tenido problemas tan grandes, historias tan complejas, proporcionan gobernanza muy responsable y que tiene la confianza en la sociedad todavía. Entonces, hay muchas cosas que mirar. Hay muchas cosas que mirar y también para un país en desarrollo, digamos, yo creo que lo que han levantado algunas constituyentes, como Cristina Orador, la importancia de la ciencia, la importancia de la innovación, eso tampoco hay que olvidarlo. O sea, las solas preocupaciones, bueno, esto también es política, pero no es el foco, no ha sido el foco clásico de la política, eso también es importante. O sea, las políticas de desarrollo en ese sentido. ¿Está optimista usted, digamos, del proceso constituyente? Sí, yo creo que es lo grueso, más allá de la chimuchina, la Claro. polarización. No, yo creo que el proceso constituyente marcha bien, el lo grueso marcha bien. Excelente. Yo le quiero agradecer, profesor Mialeo, el haberse dado el tiempo de conversar con la Constitución por la Confianza. Usted participó en los proyectos anteriores, esta es la continuación de esos, de esos proyectos y agradecerle la disponibilidad y la claridad con que conversamos. Así que muchas gracias por todo. No, gracias a usted. Bueno, hasta luego y grandes saludos por allá.